Bueno, la conversación de hoy es sobre algunas cifras recopiladas que para mí son nuevas, porque son hasta el 2023. No pude conseguir cifras del 2024 y 2025. Es difícil accesar a esa data porque o no existe o la tienen escondida simplemente. Pero esta data que llega hasta 2023 nos dice mucho acerca de la situación actual de la estructura educativa de nuestro país. Por ejemplo, esta lámina que está en pantalla es una lámina acerca de la deserción escolar en primaria, en secundaria y en general en educación media. En primaria, por ejemplo, hay un índice de deserción para el 2023 de 25%. Significa que de cada 10 alumnos que comienzan en el sistema educativo, 25 se van. Y en la secundaria esa cifra sube un poco y llega al 35%. Igual, lo que significa que de 100 estudiantes que se inscriben en bachillerato, 35 se van, desertan. Y lo interesante de esto es analizar causas de deserción. Hay muchas causas de deserción, pero principalmente, según lo que yo he podido apreciar y según el seguimiento que yo le he hecho al sistema educativo venezolano, la causa principal de deserción es la situación económica del país. Por ejemplo, en secundaria, un estudiante que no tiene que comer en su casa, o su padre está desempleado, o su madre es maestra, pero lo que gana es una miseria, $5 a la semana, y cuando mucho, dependiendo del escalafón que tenga, eh, eso influye notablemente en la situación de esa familia. Entonces, una familia en esas condiciones, con varios hijos, que generalmente la familia venezolana no es de un solo hijo, familias donde hay varios hijos, y generalmente el padre venezolano quiere que todos sus hijos vayan a la escuela. Es difícil con ese ingreso, con esa situación económica, que el estudiante se mantenga en el sistema educativo. De allí el índice de deserción que tenemos, que es asombroso, 35%. Y 35%, digamos, la cifra que se consiguió, pero para mí esta cifra es mucho más alta. Tenemos un primer problema que yo quisiera destacar, yo para cualquier abordaje más profundo o para el progreso que tengan estos programas, que hay una gran opacidad estadística, hay una gran oscuridad y eso nos hace trabajar un poco como a ciegas. Es decir, Sí, sabemos que hay un fenómeno que es mayor que lo que nos muestran, pero no sabemos mucho de a cuánto ascienden sus valores y, y eso nos impide muchas cosas, entre otras, cómo planear o cómo proyectar soluciones. indudable, indudable. Por eso decía que a pesar de que estas cifras al 2023 nos muestran una realidad patética, yo creo que lo que tú dices es cierto, pues la realidad es mucho más cruda. Lo que pasa es que las cifras, como dije antes, o no las tienen o están escondidas. Entonces, Ok, esa es.
Eso es un problema que hay que atacarlo. Problema de la cifra, de la opacidad estadística. Me dijiste que tenía otro, Sí, otra cifra que quiero mostrar son las cifras acerca del Internet. La penetración del Internet en Venezuela, yo conseguí cifras entre 2015 y 2023. Igual, estas cifras para mí son mucho más elevadas. Sin embargo, vamos a analizar estas que tenemos aquí en pantalla. Aquí tenemos que desde el 2015 ha habido un incremento, pero muy mínimo. Observen que la pendiente de esa recta por trozos va creciendo muy lentamente. Lo que dice que el crecimiento es muy lento sobre el acceso que tiene la población al servicio de Internet. y en un periodo que Y, fue de mucho crecimiento en el mundo entero, ¿no? sí, 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 sí. En todas partes tú buscas las cifras de crecimiento de Internet en cualquier país latinoamericano que no sea Venezuela y las cifras son abrumadoramente mayores que estas cifras que yo estoy dando aquí. Este, y esto es bien importante porque definitivamente la propuesta educativa en un futuro para Venezuela tiene que estar ligada a las nuevas tecnologías, porque es de esa manera que nosotros podemos construir un sistema educativo robusto y adaptado al tiempo actual, donde lo que se destaca en cualquier sistema educativo es la propuesta del aprendizaje personalizado, y el aprendizaje personalizado depende de la facilidad que tengamos de acceso a Internet. Perfecto. Entonces, tenemos ya dos elementos muy importantes. Eh, Tenemos un elemento, digamos, de cuantificación de hasta dónde se está logrando abarcar la población escolar en los niveles de primaria y secundaria, y ahora cómo ha sido hasta el año 23. Ya tenemos todavía un 25% de la población que hasta el año antepasado no tenía internet. ¿Tienes más cuadros o estas son las dos? Eh, Los otros cuadros son más económicos. De todas maneras, si quieres, los revisamos. Esto Sí. dice diagnóstico integral, dice crisis interconectadas afectan todos los sectores, indudablemente esto lo sabemos, y se requiere una respuesta multisectorial, coordinada y urgente. Eso es Eh, una eso es muy conclusión. sabido, pero es muy difícil de resolver porque casualmente el problema ahí es recursos, ¿no? Sí, indudablemente que sí, Si tienes que priorizar, entonces tienes que priorizar a lo mejor alimentación y educación, pero también tienes que ver los servicios. Ese es el problema. indudable. El problema es la descapitalización y la falta de recursos que tenemos en Venezuela. Sí, por eso lo primero que hay que hacer es, antes de abordar la crisis completa, es hacerle un llamado a todos los sectores que puedan colaborar en ir atacando multisectorialmente la crisis. Ok, perfecto. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de comunidades educativas, estamos hablando de la empresa privada, todo el que pueda involucrarse es bienvenido. Sí, como estamos interesados siempre en ver el papel de la diáspora, eh,
¿qué sugieres tú? ¿De qué manera la diáspora podría participar como un agente importante y colaborar y ayudar a resolver estos problemas? Chicos, yo creo que nosotros tenemos que empezar a involucrar a todo el que le duela pues, Venezuela y a todo el que le duela el proceso educativo, a todo el que está involucrado, que estuvo involucrado personalmente en Venezuela en la educación, a que se incorpore desde su sitio, desde el país de donde esté y desde el tiempo disponible que tenga, a pesar de las dificultades y a pesar de todo el trabajo que pasa uno como diáspora, uno puede empezar a aportar opiniones, a aportar soluciones. Lo estamos haciendo nosotros aquí, nosotros también somos diáspora. Tenemos que trabajar para Sí, mantenernos, tenemos que, sí. y cualquier momento que nosotros podamos dedicarle a la conversación, a buscar información. Suponte tú que te pidieran, bueno, pidieran, a mí también me lo pueden pedir, yo lo estoy tratando de hacer, pero la universidad donde yo trabajo, que es la central, está muy venida a menos, que nos pidieran contribuir semanalmente con unas horas de clase en forma de colaboración. ¿Tú las darías? Sí, sí, sí. Ok. Claro, adaptando eso al tiempo disponible que yo tenga, ¿no? Claro, claro, pero suponte Pero, tú por la, ejemplo, un fin de la semana cantidad de... exacto, yo puedo habilitar 2 horas un sábado para dar un curso sobre, en bachillerato, sobre matemáticas. exacto. Quizás, fíjate tú mencionas esta materia que es tan importante y quizás podríamos seguir trabajando ese tema en la próxima. La nueva educación, yo estuve conversando en el programa de Tomás Páez sobre esto. La nueva educación implica una transformación profunda del sistema educativo, no solo en los contenidos, sino también en el funcionamiento, en la forma de proporcionar el servicio, en la forma Vale, entonces, hoy en día realmente la infraestructura física va a tener un uso menos frecuente, menos, digamos, ingente, si vale la palabra, para el funcionamiento de la educación. Porque tú puedes dar clases, así como estamos hablando nosotros, puedes darla por aquí. Y no hace falta indudable. que los alumnos estén en el liceo. Entonces, Ni hace falta que tú estés presente en el no, liceo tampoco. incluso hay cursos grabados asincrónicos, pues. Sí, Que, sí, sí. entonces, Esa modalidad hay que implementarla también. No exacto, solamente el curso online sincrónico, sino el asincrónico, que el el asincrónico. estudiante en cualquier momento que él tenga libre, él pueda accesar el conocimiento y pueda trabajar con él, Y enseñarlo al autoaprendizaje, porque indudablemente. así como puedes aprender a jugar metra o béisbol, El o estudiante de, aprendas a nadar, puedes aprender matemáticas. sí, el estudiante de ahora tiene que tener un perfil diferente a nosotros cuando fuimos estudiantes. Exactamente. Bueno, mira, yo creo que ya se nos agotó el podcast de hoy. Yo lo veo bastante auspicioso, bastante revelador, a pesar de que hablamos de cosas que son muy sabidas. Pero no basta con saber las cosas, sino hay que precisar sus alcances y sus dimensiones. Eh, Vamos a ver si la semana que viene seguimos explorando de esta manera la problemática de la educación y nos queda para el resto de la semana otro encuentro sobre el tema de la psicología, que podríamos también abordarlo un poco promoviendo tu segundo trabajo eh, y promoviendo los temas que estás planteando como el síndrome de Estocolmo. Entonces, quizá en la próxima encuentro que tengamos, vamos para el miércoles, ¿no? El miércoles que fue que lo que hicimos la semana pasada. Sí, ¿Sí? sí, Ok. miércoles. Bueno, muy agradecido, Jordi. Excelente toda tu búsqueda de información, tu análisis y tu manejo de los problemas. Seguimos conversando y que tengas una buena tarde y
Una buena semana. Bueno, igualmente, me despido de ti, de tus oyentes y seguimos trabajando por el país. Así es. Un abrazo, cuídate mucho. Igual. Hasta luego.